Hola estimados estudiantes, el día de hoy vamos a hablar sobre la entrevista en psicología clínica, casos de abuso sexual. Mi nombre es Margerit Reyes Niño y soy psicóloga. Bueno, lo más importante antes de empezar a hablar sobre una entrevista de abuso sexual es tener en cuenta qué es el abuso sexual. Es una modalidad de maltrato infantil con características particulares que repercuten a nivel individual, familiar y social, por lo que se requiere establecer modelos de intervención de tipo específico y adecuados a dicha problemática. Abuso sexual. El abuso sexual es manejado dependiendo del contexto. El psicólogo debe intervenir en el caso de diferente manera. Entonces tenemos que tener en cuenta el contexto para poder realizar una intervención, teniendo en cuenta que la ruta de atención es clara y hay instituciones especializadas en su manejo. Si ustedes están laborando para alguna institución o si ustedes están trabajando de manera independiente, siempre hay una ruta que se debe seguir. Por eso es importante establecer cuáles son los interrogantes que debe hacer el psicólogo dependiendo del contexto en el que se desenvuelve. ¿Cómo actuamos ante posibles casos de abuso sexual? Por ejemplo, en el caso que llegue un presunto abuso sexual a una educación educativa, a una entidad, depende del lugar donde ustedes estén laborando, en su empresa, el psicólogo permite, mediante su entrevista al niño o al adolescente, que manifieste ese hecho de manera espontánea, con muestras de a priori de conductas que puedan evidenciarse un presunto abuso sexual. Posterior a ello se debe indagar aspectos básicos como su dinámica familiar, la convivencia, las relaciones parentales, la forma de independencia del niño en las etapas evolutivas. Pero no se debe especificar en el tema de abuso sexual porque de esto se encargan las entidades especializadas. Volvemos a hablar del tema de las rutas. Entonces, ejemplo, los mecanismos estatales, UNDIF, la CAB, la Comisión Legal de Derechos Humanos, entre otros que hay en la Ciudad de México o en el país de México. Algunos tipos de entrevista van de acuerdo a la edad también. Entonces, tenemos que tener en cuenta que de 1 a 5 años se realizan actividades como juegos, reconocimiento de las partes del cuerpo para llegar a una conclusión próxima. Debemos tener o lograr muchísima empatía con los niños, colocarnos al nivel de ellos, siempre tener un tono de voz adecuado para darles seguridad y tranquilidad. De 5 años en adelante se manejan unas preguntas para poderles contextualizar el caso del presunto abuso sexual. También se resalta que las preguntas que se especifican a continuación se deben realizar por un profesional especializado para no caer en la revictimación del paciente. A continuación vamos a manejar un caso para poder entender un poco más aquello de la entrevista de psicología clínica en casos de abuso sexual. La adolescente X, quien no vive o no convive con su familia de origen actualmente, reside con su familia adoptiva, Pepita de 40 años, madre adoptiva, Pepito de 48 años, padre adoptivo, Juanito de 16 años, hermano adoptivo. Y la paciente de 16 años se identifica que la adolescente presenta una inestabilidad emocional por situaciones de riesgo que ocurrieron en su pasado, aparentemente un presunto abuso sexual. Presunto, es importante siempre utilizar esta palabra. Nosotros no podemos afirmar porque caeríamos en problemas legales. Refiere una relación distante con su progenitor y constante conflicto. La niña fue adoptada por unos amigos cercanos de la familia, donde espontáneamente desde un inicio indica el presunto abuso sexual por parte del tío. Algunos ejemplos de preguntas que se deben utilizar en este tipo de casos.
¿Por qué razón te adoptan? ¿Cómo era la relación con tu tío? ¿Cómo era la relación con tu mamá? ¿Con quién te las pasabas tú cuando tu mamá no estaba contigo? ¿Qué edad tenía en ese momento tu tío? Este tío que hacía contigo, lo que me quieras contar, siempre siempre hablarles en un tono muy sutil, que ellos puedan sentirse muy cómodos, sobre todo en el ambiente. Mediante un dibujo de una niña se le facilita a la niña que exprese y ubique las partes íntimas que fueron accedidas por parte del presunto abusador. Los tocamientos fueron encima por debajo de la ropa. Este tipo de pregunta va de acuerdo a la madurez de la paciente, ¿sí? Si vemos que ya no aplica la edad, obviamente se omite esta pregunta. ¿En qué lugar? ¿Qué te hacía más aparte de tocarte? ¿Qué hacía con la parte de su cuerpo? ¿Con qué parte de su cuerpo te tocaba? ¿Cuántas veces ocurrió? ¿Le contaste a alguna persona lo que ocurrió? ¿Tu tío te dijo que eso era un secreto entre los dos? ¿A la persona que le contaste te regañó o no te prestó atención? Obviamente importante tener en cuenta que se enfocan las preguntas de acuerdo a las edades. ¿Cómo te hacía sentir esto en este momento? ¿Este recuerdo es algo que piensas constantemente? ¿Tienes sueños relacionados con esto que sucedió? En este momento ocurren cosas como mojar la cama o que ocurren accidentes en tus partes íntimas. En este momento, ¿eso que te pasó afecta tu vida o afecta cómo te relacionas con otras personas? ¿Te ha sucedido algo más que tenga que ver con tu cuerpo? ¿Alguien te ha mostrado películas donde aparezcan partes privadas? ¿Alguien te ha tomado fotos desnudas? ¿Qué es la victimización? Del menor es exponerlo a la reeducación de los episodios traumáticos, donde falta confiabilidad emocional y acompañamiento terapéutico. La situación se complica porque el testimonio del menor involucra a un miembro de la familia o a un conocido como agresor, lo que afecta la estructura de su psiquismo en desarrollo. Los niños que han sido víctimas de abuso sexual expuestos a situaciones judiciales presentan probabilidad de manifestar signos de sintomatología psíquica patológica asociada al síndrome de estrés postraumático. Es importante tener en cuenta que la doble victimización es el proceso mediante el cual se produce un sufrimiento añadido por parte de las instituciones y los profesionales encargados de prestarle atención a la víctima. Tener en cuenta esto como psicólogos. Nosotros mismos podemos estar revictimizando a nuestro paciente. ¿Qué no debe preguntar un psicólogo en un caso de abuso sexual? Entonces es muy importante tener en cuenta esto. No es conveniente utilizar la pregunta ¿por qué? El niño puede sentirse culpable de lo que pasó o el adolescente. Tampoco recurrir a preguntas dicotómicas del tipo sí o no. Otra pregunta, ¿quieres contármelo? No, no es adecuado ya que se necesita hacer preguntas al niño donde se obtenga información clara. No utilizar el no, de manera que se sienta seguro o segura de sus respuestas y de sus acontecimientos. También algo que no se debe hacer es presionar para que hable. Es importante dar la confianza. Si no se encuentra lista psicológicamente, probablemente lo haga más tarde. Tampoco debemos emitir juicios. No es el momento de hablar sobre lo que habría podido hacerse para evitar la violación. Entonces, es importante tener en cuenta esto. También la víctima o nuestro paciente tiene derecho a escoger su sexo de la persona para que le brinde asesoría y que realice los exámenes médicos especializados o de acuerdo pues al caso que se presente, ¿no? También la víctima debe dar un consentimiento informado para la realización de exámenes especializados. Tener en cuenta esto es muy importante.
¿Qué debe preguntar un psicólogo en un caso de abuso sexual? Entonces, se debe tener un croquis del cuerpo de un niño o una niña. En terapia o en entrevista podemos tener ya el dibujo realizado. Es importante tenerlo para que la víctima o nuestro paciente pueda identificar las partes de abuso sexual. Quiere que me nombre las partes del cuerpo que conoces, sabes cuáles son las partes privadas, señálalas, cómo son sus nombres, alguien te ha tocado tus partes íntimas, en algún momento a ti te han obligado a ver o a hacer cosas que te hacen sentir mal, cómo te sentías cuando te ocurrió esto, qué sentía tu cuerpo en ese momento que pensabas, qué hacías mientras ocurría esto, qué sucedía después. Bueno, este es otro tipo de preguntas a medida que van avanzando como las sesiones, ¿no? Bueno, importante también que debe hacer una persona abusada sexualmente. Pues acá encontramos también como tipsitos de lo que hace una persona abusada sexualmente. Entonces, buscar una persona de confianza que pueda acompañar a la persona en todo momento. Esto es una señal de protección para nuestra víctima. Es importante que siempre sienta que hay alguien que la acompañe, que la protege. Escucharla, si la persona quiere hablar del evento es conveniente que lo haga. Pues hay evidencias también que demuestran que cuando tienen confianza con un familiar, es muy importante para la recuperación de la víctima este apoyo. ¿Qué debe hacer una persona abusada sexualmente? Si la persona no desea hablar, no debe presionar para que esto ocurra. Hemos venido hablando en las diapositivas anteriores. Esto es importante. Entonces, ayudar también que la víctima decida si quiere o no prestar cargos contra el asaltante. Entonces, esto también es muy importante y se debe respetar la decisión de la víctima. Obviamente siempre tenemos que tener en cuenta las edades. Entonces acá encontramos como otros tipsitos. Ya por último, tengamos en cuenta estas pautas o cómo criar a nuestros hijos de acuerdo a sus edades. Entonces, de 18 meses, enseñen a su niño los nombres apropiados de las partes del cuerpo. Es importante que empecemos en temprana edad. De 3 a 5 años, enseña a su niño las partes privadas del cuerpo y a decir no a cualquier oferta sexual. Denle respuestas directas a sus preguntas acerca del sexo. Podemos diseñar diferentes tipos de juegos con los niños para poder enseñarles. 5 a 8 años, explíquele la seguridad lejos de casa y la diferencia entre un cariño bueno y un cariño malo. Aliente a su hijo a platicar acerca de experiencias que le hayan dado miedo. De 8 a 12 años, enséñenle seguridad personal, explíquele las reglas de conducta sexual aceptadas por la familia. Se puede hacer a través de una película, se puede hacer diferentes roles en casa. 13 a 18 años, destaque la seguridad personal, explíquele la violación, las enfermedades sexuales y el embarazo indeseado. Es importante hablar de manera clara siempre con nuestros hijos. Muchas gracias, estimados estudiantes. Nos vemos próximamente.